En la tensa atmósfera de la lectura del testamento, mi hijo, Matías, soltó un grito que resonó en la sala: si esa víbora de mi madre recibe algo, yo renuncio a mi parte. Permanecí sentada, inmutable, mi rostro una máscara de calma, pero una sonrisa secreta se dibujaba en mis labios. Matías no tenía idea de que la fortuna de su padre, mi difunto esposo Fernando, ascendía a la asombrosa cifra de 11 millones de dólares. El abogado de la familia, el señor Ruiz, hizo una pausa, sus ojos nerviosos danzando entre Matías y yo. La sala se sumió en un silencio incómodo, tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Podía sentir el peso de todas las miradas sobre mí. La expresión engreída de mi nuera, Camila. La mirada de lástima de mi cuñada, Carmen, y hasta las caritas confundidas de mis nietos, Sofía y Pablo. Mis manos temblaban ligeramente en mi regazo, pero mantuve la compostura, como siempre lo había hecho durante los últimos 50 años. Por favor, continúe, señor Ruiz, dije en voz baja, mi voz apenas un susurro. Matías resopló, recostándose en su silla. A sus 47 años, mi hijo se parecía asombrosamente a su padre, Fernando, alto, de hombros anchos, con la misma mandíbula de confianza. Pero mientras la confianza de Fernando se había ganado a través de décadas de arduo trabajo, la de Matías provenía del mero derecho. Mamá, no finjamos, dijo Matías, su voz goteando con descendencia. Papá construyó esta empresa de la nada. Tú solo estuviste de paso. Camila asintió en señal de acuerdo, su mano cuidadosamente arreglada descansando posesivamente en el brazo de Matías. Fernando siempre dijo que las decisiones de negocios debían quedarse con aquellos que entienden de negocios, agregó, sin siquiera molestarse en mirarme. Tragué el familiar dolor, la misma punzada que había estado tragando durante años. A mis 72 años, me había acostumbrado a ser ignorada, pasada por alto, tratada como si mi única contribución a nuestra familia hubiera sido dar a luz a Matías y apoyar a Fernando. Nunca vieron las noches que pasé revisando contratos cuando Fernando estaba demasiado exhausto. Las relaciones con los clientes que cultivé mientras organizaba innumerables cenas. Las cuidadosas decisiones financieras que guié a Fernando cuando su ambición superaba su juicio. El señor Ruiz se aclaró la garganta. Esta es solo una reunión preliminar, recordó. La lectura formal tendrá lugar la próxima semana, cuando toda la documentación esté preparada. ¿Qué hay que preparar?, exigió Matías. Papá me dejó el negocio a mí, la casa a mamá de por vida, y el resto dividido entre nosotros. Todos sabemos que eso era lo que planeaba. Capté la mirada del señor Ruiz, y algo en su expresión me hizo enderezarme un poco. Fernando y yo habíamos hablado en privado muchas veces en sus últimos meses, mientras el cáncer se lo llevaba lentamente. Durante esas conversaciones tranquilas, cuando la medicación para el dolor bajaba su guardia, mi esposo había confesado muchos arrepentimientos, particularmente sobre Matías. Lo consentí demasiado, había susurrado Fernando una noche, su mano apretando la mía con una fuerza sorprendente. Pensé que le estaba mostrando amor, pero solo le enseñé a esperar que todo se le entregara. Él aprenderá, le había asegurado, aunque yo misma no lo creía. Los ojos de Fernando habían estado más claros esa noche de lo que lo habían estado en semanas. No, Elena. No a menos que algo lo obligue a hacerlo. Ahora, observando la ira de Matías, comprendí lo que Fernando había querido decir. Mi hijo realmente creía que merecía todo lo que su padre había construido sin ganarse nada de ello. La herencia es más compleja de lo que cree, señor Matías, dijo el señor Ruiz con cuidado. Su padre hizo algunos cambios significativos en sus últimos meses. La cabeza de Matías se levantó bruscamente. ¿Cambios? ¿Qué cambios? Estudié mis manos cruzadas, sintiendo una extraña calma instalarse sobre mí. Fernando nunca me había dicho exactamente lo que había planeado, pero me había pedido que confiara en él una última vez. Espera y verás, Elena, me había dicho con ese brillo familiar en sus ojos que me había hecho enamorarme de él hace 50 años. Solo prométeme que te mantendrás firme cuando llegue el momento. Esto es ridículo, decía Matías ahora, levantándose tan abruptamente que su silla raspó ruidosamente el suelo. Lo que sea que papá haya hecho, lo impugnaré si es necesario.
Mamá no tiene cabeza para los negocios. Llevaría a la empresa a la quiebra en un mes. Matías, dije suavemente, hablando por primera vez desde su arrebato. Tu padre construyó Harrington Manufacturing durante más de 45 años. ¿No crees que tenía derecho a decidir qué pasaría con ella? Mi hijo me miró como si le hubiera sugerido que la tierra era plana. Y decidió dejármela a mí, su hijo, su único hijo, el que ha trabajado a su lado durante 20 años, no a su ama de casa, que apenas puede usar un teléfono inteligente. La crueldad casual me dolió, pero no me inmuté. Detrás de la bravuconería de Matías, pude ver algo nuevo en sus ojos, miedo. Él había estado contando con esta herencia, quizás más de lo que yo me había dado cuenta. Mientras todos salían de la sala, Camila se detuvo junto a mi silla, inclinándose como para abrazarme. Su voz era un susurro venenoso en mi oído. No te hagas ilusiones, Elena. Matías está preparado para luchar por lo que es suyo por derecho. Palmeé su mano suavemente. Al final, todos obtenemos lo que merecemos, querida. Cuando finalmente me quedé a solas con el señor Ruiz, me miró con ojos preocupados. ¿Está bien, señora Harrington? Asentí, una extraña ligereza llenando mi pecho. Fernando sabía exactamente lo que estaba haciendo, ¿verdad? La fachada profesional del señor Ruiz se resquebrajó en una pequeña sonrisa. Su esposo era un hombre muy sabio, y la adoraba más de lo que probablemente se da cuenta. Mientras recogía mi bolso para irme, pensé en la fortuna que Matías no tenía idea de que existía. Los 11 millones que Fernando había acumulado discretamente más allá del valor de la empresa y lo que mi esposo había decidido hacer con ellos. La próxima semana lo cambiaría todo. Y por primera vez en décadas, me encontré esperando con ansias el futuro. La semana entre reuniones se extendió interminablemente. La pasé la mayor parte del tiempo sola en la casa que Fernando y yo habíamos compartido durante 43 años, deslizando mis dedos sobre las superficies familiares, recordando. Habíamos comprado este lugar cuando Matías tenía 4 años, una modesta casa de 3 habitaciones que parecía enorme después de nuestro primer apartamento. Fernando acababa de conseguir su primer contrato importante, y yo recientemente había abandonado mi carrera como maestra para apoyar su creciente negocio. Temporal, había prometido él mientras yo guardaba mi título de educación, solo hasta que las cosas se estabilicen. Pero las cosas nunca se estabilizaron lo suficiente como para que yo regresara a la enseñanza. En cambio, me convertí en la base invisible de Harrington Manufacturing, administrando nuestro hogar, criando a Matías, recibiendo clientes, revisando contratos fuera de horario, todo mientras Fernando se convertía en la cara pública de la empresa. Me detuve en la repisa de la chimenea, tomando una foto de la graduación universitaria de Matías. Fernando estaba orgulloso a su lado, ambos con trajes a juego, su postura idénticamente segura. Yo estaba ligeramente apartada, sonriendo, pero de alguna manera separada. Incluso entonces, pude ver el patrón formándose, aunque me sentía impotente para detenerlo. El timbre sonó, sacándome de mis recuerdos. Carmen estaba en el porche, abrazando un guiso casero. Pensé que quizás necesitarías compañía, dijo mi cuñada, abriéndose paso por mi lado hacia la cocina. A diferencia de Fernando, que había sido cálido y sociable, Carmen siempre había sido brutalmente directa. Te ves terrible, Elena. Toqué mi cabello despeinado con autoconciencia. No he estado durmiendo bien. Carmen dejó su plato y me miró fijamente. Matías me ha estado llamando. Dice que Fernando podría haber cambiado el testamento, que podría haberte dejado más de tu parte justa, punto. Hizo comillas con los dedos en las últimas palabras. La lectura no es hasta mañana, dije con cuidado. Deja de actuar, Elena. ¿Fernando te dejó la empresa? Sostuve su mirada firmemente. Fernando y yo no discutimos los detalles de su testamento. Carmen resopló. Claro. 50 años juntos y nunca mencionó sus planes para la empresa multimillonaria que tú le ayudaste a construir. Fernando tomaba sus propias decisiones. Ella me estudió durante un largo momento. Sabes, nunca te entendí.
Dejaste que Fernando y Matías te pisotearan durante décadas. Incluso ahora, los estás defendiendo. Me di la vuelta, ocupándome en hacer té. Tú no viviste mi vida, Carmen. No, gracias a Dios, murmuró ella. Yo habría dejado a Fernando la primera vez que se atribuyó el mérito de mi trabajo, lo cual, por lo que observé, fue alrededor de 1980. La tetera silbó, salvándome de responder. Mientras vertía agua caliente en las tazas, Carmen continuó, su voz suavizándose un poco. ¿Recuerdas cuando Matías tenía unos 12 años y Fernando le consiguió esa ridícula bicicleta de carreras? Asentí, colocando una taza frente a ella. Matías había rogado por esa bicicleta durante meses. A pesar de mis preocupaciones, era demasiado avanzada para él. Le dijiste a Fernando que era peligrosa. Fernando la compró de todos modos. 3 semanas después, Matías se rompió el brazo. Eso fue hace mucho tiempo, murmuré. Mi punto es que tenías razón. Siempre tuviste razón, Elena, sobre Matías especialmente. Viste lo que Fernando estaba creando con su indulgencia, un hombre con derecho, mimado, que nunca tuvo que ganarse nada. Me dejé caer en una silla, de repente agotada. Carmen, ¿qué quieres que diga? ¿Qué fracasé como madre? ¿Qué debería haberme impuesto más? Carmen se acercó a la mesa y me tomó la mano, un raro gesto de afecto por su parte. Quiero que dejes de culparte por el carácter de Matías. Fernando lo hizo lo que es. Quizás podrías haber luchado más, pero Fernando habría actuado a tus espaldas de todos modos. Las lágrimas me picaron en los ojos. Lo intenté. Sabes, cuando Matías estaba en la universidad, se metió en problemas. Bebía, reprobaba clases. Yo quería consecuencias. Fernando simplemente arrojó dinero al problema, lo cambió de escuela. Lo recuerdo, dijo Carmen con gravedad. Y luego Fernando le dio una vicepresidencia directamente al salir de la universidad a pesar de no tener ninguna cualificación. Suspiré, los recuerdos afluyendo. El primer año de Matías en la empresa, perdió un cliente importante con su arrogancia. Fernando lo encubrió, les dijo a todos que era una decisión estratégica. Y ahora Matías cree que tiene derecho a dirigir la empresa, concluyó Carmen. Ha trabajado allí durante 20 años, señalé. Carmen se burló. Se presenta tarde, se va temprano, se atribuye el mérito de las ideas de su equipo y pasa más tiempo en el campo de golf que en su oficina. Mientras tanto, él y Camila están gastando dinero a manos llenas, la nueva casa de vacaciones, el barco, las escuelas privadas para los niños. Levanté la vista bruscamente. ¿Qué tan grave es? Carmen dudó. Hay rumores, Elena. Matías ha estado apalancando su herencia esperada. Están endeudados hasta las cejas. Esto no fue del todo sorprendente. Matías y Camila siempre habían vivido por encima de sus posibilidades. Y recientemente, habían estado presionando a Fernando para formalizar el plan de sucesión, para poner por escrito lo que Matías asumía que era su derecho de nacimiento. ¿Lo sabía Fernando?, pregunté en voz baja. Carmen asintió. Jim, el contable, le mostró algunas transacciones preocupantes hace unos 6 meses. Matías se había estado dando bonificaciones no autorizadas, facturando gastos personales a la empresa. Hace 6 meses, justo cuando Fernando había comenzado a tener esas conversaciones privadas serias conmigo y con el señor Ruiz. El momento de repente tuvo sentido. Después de que Carmen se fue, fui al estudio de Fernando, una habitación en la que apenas había entrado desde su muerte. Su presencia era más fuerte aquí, en la silla de cuero desgastada por la forma de su cuerpo, el leve olor de su colonia aún persistiendo. Pasé la mano por su escritorio, recordando cuántas noches le había llevado café mientras trabajaba hasta tarde, cuántas veces le había dado mis pensamientos sobre un contrato o una estrategia de negociación. En el cajón de abajo, encontré un pequeño diario de cuero que nunca había visto antes. Dentro, con la letra precisa de Fernando, había una carta dirigida a mí. Mi querida Elena, comenzaba. Si estás leyendo esto,
ya me he ido y te estás preguntando si has pasado tu vida siendo un felpudo. La respuesta es sí y no. Sí, me aproveché de tu generosidad y brillantez demasiadas veces como para contarlas. No, no fue tu culpa. Fue mía por ser demasiado orgulloso para reconocer públicamente cuánto te necesitaba. La carta continuó durante páginas. La confesión de Fernando de cómo se había dado cuenta demasiado tarde del monstruo del derecho que había creado en Matías, cómo había visto a nuestro hijo manipular y encantar su camino por la vida sin desarrollar ninguna sustancia real. No puedo deshacer el pasado, concluía la carta. Pero puedo intentar moldear el futuro. Perdóname por el dolor que se avecina, pero confía en que es necesario. Matías necesita aprender lo que tú y yo nunca le enseñamos, que nada valioso se obtiene sin ganárselo. Confío en que serás más fuerte de lo que yo fui. Todo mi amor, Fernando. Cerré el diario, mis manos temblorosas. Mañana, descubriría exactamente lo que Fernando había planeado y por qué Matías tenía tanto miedo. La mañana antes de la lectura final del testamento, decidí visitar a mis nietos. Matías y Camila siempre habían controlado mi acceso a ellos, programando nuestras interacciones con la precisión de diplomáticos internacionales que organizaban conversaciones de paz. Pero hoy, no llamé con antelación. Simplemente conduje hasta su espaciosa casa de estilo tutor y toqué el timbre. La ama de llaves, María, respondió, sus ojos se abrieron al verme. Señora Harrington, dijo. No sabía que venía hoy. ¿Está Camila en casa?, pregunté, aunque ya sabía que estaría en su clase semanal de tenis. No, señora, solo los niños. Están terminando el desayuno. Sonreí cálidamente. Perfecto. Pensé en sorprenderlos. María dudó, claramente insegura de si debía dejarme entrar sin el permiso de Camila. Pero su respeto por mí como matriarca de la familia prevaleció. Se hizo a un lado. Sofía y Pablo, de 12 y 10 años, estaban sentados en la isla de la cocina, todavía en pijama a pesar de que eran casi las 10. Levantaron la vista sorprendidos cuando entré. Abuela, dijo Sofía, su voz incierta. Mamá no dijo que vendrías. Es una visita sorpresa, expliqué, dejando mi bolso. Los extrañaba a ambos. Pablo, siempre el más afectuoso de los dos, se bajó de su taburete y me dio un rápido abrazo antes de retirarse. Sofía se quedó donde estaba, mirándome con cautela. ¿Están sus padres por aquí?, pregunté casualmente, aunque ya sabía la respuesta. Papá está en el trabajo, dijo Pablo. Mamá está en tenis. Asentí, tomando asiento en la isla. ¿Cómo va la escuela? Sofía se encogió de hombros. Bien. ¿Terminaste ese proyecto de ciencias en el que estabas trabajando? ¿El de los ecosistemas? Los ojos de Sofía se abrieron ligeramente. ¿Te acuerdas de eso? Claro que sí, dije suavemente. Recuerdo todo lo que me cuentan. Un destello de confusión cruzó su rostro. Pero mamá dijo que realmente no nos escuchas. Que estás demasiado distraída. Mi corazón se contrajo dolorosamente, pero mantuve mi expresión neutral. ¿Qué más dice tu mamá sobre mí? Los niños intercambiaron miradas, una comunicación silenciosa pasando entre ellos. Pueden decírmelo, les aseguré. No me enojaré. Pablo se mordió el labio. Dice que nunca quisiste que papá naciera. Que te resentías de tener que dejar tu trabajo para criarlo. La crueldad de la mentira me dejó sin aliento por un momento. Había adorado a Matías desde el momento en que fue puesto en mis brazos. Sí, había lamentado mi carrera docente, pero nunca me había arrepentido de tener a mi hijo. Y Sofía agregó con vacilación. Dice que intentaste convencer al abuelo Fernando de que no dejara a papá trabajar en la empresa porque estaba celosa de él. Cerré los ojos brevemente, serenándome. ¿Crees eso? Ambos niños miraron sus tazones de cereal. Está bien, dije suavemente. Estos son asuntos complicados de adultos, pero quiero que sepan que siempre he amado mucho a su padre, y los amo a ustedes dos más que a nada.
Pasé la siguiente hora hablando realmente con mis nietos, quizás por primera vez. Sin la presencia controladora de Camila, gradualmente se relajaron, compartiendo historias sobre la escuela y los amigos. Me di cuenta de lo poco que realmente sabía sobre sus vidas, cuán exitosamente Camila los había aislado de mí. Mientras me preparaba para irme, no queriendo estar allí cuando Camila regresara, Sofía de repente preguntó: «Abuela, ¿tú y papá están peleando por el dinero del abuelo?». Hice una pausa, eligiendo mis palabras con cuidado. Su abuelo trabajó muy duro toda su vida. Quería asegurarse de que su dinero se usara sabiamente. «Papá dice que estás tratando de quitarle lo que le pertenece», dijo Pablo sin rodeos. Una ola de tristeza me invadió. ¿Es eso lo que les dijo? Sofía asintió solemnemente. Estaba muy molesto. Dijo que nunca lo apoyaste como lo hizo el abuelo. Me arrodillé a su altura, mirándolos a sus jóvenes y preocupados rostros. A veces los adultos no están de acuerdo en cosas importantes, pero eso no cambia cuánto los amamos a todos ustedes. No importa lo que pase con el testamento del abuelo, siempre serán mis preciosos nietos. En el camino a casa, apenas podía ver a través de mis lágrimas. Camila no solo había envenenado mi relación con mis nietos. Había reescrito toda nuestra historia familiar. En su versión, yo era la villana. La madre celosa que resentía el éxito de su propio hijo. Me detuve a un lado de la carretera, incapaz de seguir conduciendo. El dolor era demasiado agudo, demasiado fresco. Todos estos años, había creído que la actitud despectiva de Matías hacia mí era simplemente el resultado de la indulgencia de Fernando, del orgullo masculino. Nunca imaginé que albergara un resentimiento tan profundo que creyera que yo había tratado de frenarlo. Cuando finalmente llegué a casa, un coche familiar estaba estacionado en mi entrada. Tomás Herrera, el amigo más antiguo de Fernando y el controlador financiero de la empresa, estaba esperando en mi porche. «Tomás», lo saludé, secando los últimos rastros de lágrimas. «Esto es inesperado». Su rostro curtido estaba grave. «Necesitamos hablar, Elena, sobre Matías». Dentro de la casa, Tomás rechazó el café y fue directamente al grano. «Matías ha estado pidiendo préstamos contra su herencia fuertemente». Asentí. Carmen mencionó que él y Camila tienen problemas financieros. «Es peor que eso», dijo Tomás con gravedad. «Ha apalancado todo en un desarrollo inmobiliario en Colorado. Condominios de lujo para esquiar. El proyecto está fracasando espectacularmente». «¿Qué tan mal?» «Está casi 2 millones en deuda sin nada que mostrar, excepto estructuras a medio construir que no pasarán la inspección de códigos». Me desplomé en una silla. ¿Lo sabía Fernando? Tomás asintió. Fernando lo descubrió hace unos 7 meses. Matías había estado malversando fondos de la empresa para cubrir sus deudas personales. ¿Malversando? La palabra se sintió como un golpe físico. ¿Estás seguro? Tengo la documentación. Fernando lo confrontó en privado. Acordaron un plan de pago para evitar cargos criminales. Fernando estaba devastado. Hace 7 meses, cuando el cáncer de Fernando de repente pareció acelerarse, cuando había comenzado a tener esas intensas conversaciones privadas conmigo y con el señor Ruiz. Matías está contando con su herencia para rescatarlo, continuó Tomás. Si no obtiene lo que espera. No necesitó terminar la frase. Matías no solo perdería la reputación, podría perderlo todo. ¿Por qué me dices esto ahora?, pregunté. La expresión de Tomás se suavizó. Porque Fernando me lo pidió después de la lectura del testamento. Quería que entendieras con lo que estás lidiando. Matías no es solo un caprichoso, Elena. Está desesperado. Después de que Tomás se fue, me senté sola en mi tranquila sala de estar, el peso de este nuevo conocimiento presionándome. Mi hijo, a quien todo le había sido entregado toda su vida, aún quería más. Había robado a su padre, mentido a su familia y ahora esperaba que su herencia lo salvara de las consecuencias de sus acciones. Y mañana, en la lectura del testamento,
descubriría si Fernando le había arrojado un salvavidas o lo había dejado a su suerte para que finalmente se hundiera o nadara por su cuenta. La mañana de la lectura final del testamento amaneció brillante y clara. Me vestí cuidadosamente con un traje azul marino que a Fernando siempre le había gustado, mi única concesión al sentimentalismo. Mientras me abrochaba mis aretes de perlas, regalo de Fernando en nuestro 40 aniversario, sonó el timbre. El señor Ruiz estaba en mi porche, su expresión grave. Señora Harrington, pensé que podríamos ir juntos. Levanté una ceja. La lectura no es hasta dentro de 2 horas. Lo sé. Pensé que le gustaría algo de preparación. Lo invité a entrar, un nudo de ansiedad formándose en mi estómago. ¿Pasa algo malo? Una vez sentado en mi sala, el señor Ruiz sacó una gruesa carpeta de su maletín. Antes de que nos unamos a los demás, necesito explicarle el plan de Fernando en detalle. Fue muy específico con los tiempos. Estoy escuchando, dije, cruzando las manos en mi regazo para evitar que temblaran. Fernando vino a mí hace 8 meses, poco después de su diagnóstico. Estaba preocupado por la responsabilidad fiscal de Matías. Asentí. Desde entonces he sabido de la malversación. El señor Ruiz pareció aliviado. Bien. Eso lo hace más fácil. Fernando estaba profundamente preocupado por las acciones de Matías. No solo por las implicaciones legales, sino por lo que revelaban sobre su carácter. Abrió la carpeta, revelando una serie de documentos. Fernando reestructuró su patrimonio con 2 objetivos principales: proteger el futuro de la empresa y proporcionarle a usted seguridad y control. Control, repetí la palabra, desconocida en relación con mi papel en la familia. Sí, Fernando reconoció tardíamente que usted siempre fue la persona más prudente para tomar decisiones. Llegó a creer que el sentido de derecho de Matías provenía de las propias acciones de Fernando, siempre dándole a Matías lo que quería, sin exigirle que se ganara su lugar. Sentí una extraña sensación de validación al escuchar los pensamientos de Fernando reflejados por el señor Ruiz. Durante décadas, había expresado estas mismas preocupaciones, solo para ser descartada como sobreprotectora o carente de perspicacia para los negocios. El testamento crea un fideicomiso, continuó el señor Ruiz. Todos los activos de Fernando, la empresa, las propiedades, las inversiones, se mantendrán en este fideicomiso. Usted, Elena, es la fiduciaria principal. Lo miré fijamente. ¿Yo? ¿No Matías? No Matías, confirmó. Fernando creía que usted tomaría decisiones basadas en lo que es mejor para la seguridad a largo plazo de la familia, no solo para la gratificación inmediata. Mi mente se aceleró, tratando de procesar esta inversión de los roles que había habitado durante años. Matías lo impugnará, dije finalmente. Fernando anticipó eso. La expresión del señor Ruiz era sombría. Por eso incluyó algunas disposiciones inusuales. Sacó otro documento, este marcado con varias secciones resaltadas. Si Matías impugna el testamento, pierde todo. Sin excepciones. ¿Todo? Mi voz apenas será audible. Todo. Su puesto en la empresa, su herencia, incluso la casa en la que viven, que técnicamente es propiedad de Harrington Manufacturing. Me levanté de repente, necesitaba moverme. Esto parece extremo. Fernando estaba protegiendo la empresa, dijo el señor Ruiz. ¿Y a usted? Él sabía que Matías intentaría intimidarla para que le diera el control. Esta fue su forma de asegurar que eso no pudiera suceder. Me acerqué a la ventana, contemplando el jardín que Fernando y yo habíamos cuidado juntos durante décadas. ¿Qué hay de mis nietos? Sofía y Pablo no deberían sufrir por los errores de su padre. Fernando también pensó en eso. El señor Ruiz sacó otro documento. El fideicomiso incluye provisiones para su educación y seguridad futura. Independientemente de las acciones de Matías, esos fondos no pueden ser accedidos por Matías o Camila bajo ninguna circunstancia. El alivio me inundó. Pase lo que pase, mis nietos estarían protegidos. Hay más, dijo el señor Ruiz, sobre los 11 millones.
Me volví para mirarlo. Sí, es dinero separado de los activos de la empresa. Es dinero que Fernando apartó a lo largo de los años. Inversiones que tuvieron un rendimiento excepcionalmente bueno. Matías no sabe que este dinero existe. Me imaginé, dije. Fernando me lo mencionó solo una vez de pasada. Este dinero es suyo directamente, explicó el señor Ruiz. Sin fideicomiso, sin condiciones. Fernando quería que usted tuviera recursos completamente independientes de la empresa y de Matías. Me hundí de nuevo en mi silla, abrumada. ¿Por qué Fernando no me dijo nada de esto antes de morir? La expresión del señor Ruiz se suavizó. Dijo que usted podría haber intentado disuadirlo. Que había pasado toda una vida poniendo excusas por Matías, tratando de mantener la paz. Eso me dolió, en parte porque era cierto. Había pasado décadas suavizando las cosas, poniendo excusas, tratando de proteger la frágil paz de nuestra familia. Hay una carta, agregó el señor Ruiz, sacando un sobresellado de la carpeta. Fernando me pidió que se la entregara antes de la lectura. Mi nombre estaba escrito en el frente con la letra audaz y decisiva de Fernando. La tomé con dedos temblorosos, pero no la abrí. Algunas cosas eran demasiado privadas para compartirlas, incluso con el señor Ruiz. ¿Qué crees que hará Matías?, pregunté en su lugar. Estará enojado, dijo el señor Ruiz sin rodeos, posiblemente amenazante. Casi con certeza intentará intimidarla para que cambie los términos. Y si eso no funciona, intentará impugnarlo a pesar de la cláusula de pérdida. Afirmará que usted manipuló a Fernando durante su enfermedad, que Fernando no estaba en su sano juicio. Sentí una llamarada de indignación. Fernando estuvo lúcido hasta el final. Tenemos amplia documentación de su competencia mental, me aseguró el señor Ruiz. Múltiples testigos, evaluaciones médicas. Matías no ganará una impugnación, pero podría prolongarla, hacer las cosas desagradables. Pensé en mis nietos, en las mentiras que Camila ya les había contado. ¿Cuánto peor se pondría si Matías declaraba una guerra abierta? ¿Qué me aconsejaría?, pregunté. El señor Ruiz consideró la pregunta cuidadosamente. Fernando creía que Matías necesitaba enfrentar consecuencias reales por una vez en su vida. Que sin eso, nunca crecería hasta convertirse en el hombre que podría ser. ¿Y usted? Creo que Fernando tenía razón, dijo simplemente. Pero también creo que necesita prepararse para las consecuencias. Matías no se irá tranquilamente. Miré el reloj. Teníamos 1 hora antes de que tuviéramos que salir para la lectura. 1 hora para decidir si seguiría con el plan de Fernando o encontraría algún compromiso para mantener la paz, como había hecho toda mi vida. Me gustaría unos minutos a solas si no le importa, dije. Después de que el señor Ruiz salió, abrí la carta de Fernando con manos inestables. Su letra familiar se volvió borrosa mientras las lágrimas llenaban mis ojos. Mi querida Elena, comenzaba. A estas alturas, Patterson te ha explicado todo. Probablemente te estés preguntando si perdí la cabeza al ponerte en esta posición. La verdad es que finalmente la encontré. Durante 50 años, has sido la columna vertebral de esta familia. La fuerza silenciosa en la que me apoyaba pero que rara vez reconocía. Públicamente, me aproveché de tu generosidad, de tu disposición a dar un paso atrás y dejarme brillar. Fallé a Matías aún más profundamente. Le di todo excepto lo que realmente necesitaba. Límites, consecuencias, la oportunidad de ganarse su propio éxito. Ahora es un hombre que toma lo que quiere sin pensar en los demás. Que cree que tiene derecho a los frutos del trabajo de otras personas. No puedo deshacer el pasado, pero puedo intentar moldear el futuro. Matías necesita aprender lo que nunca le enseñé, y tú necesitas reclamar la autoridad que te has ganado a lo largo de una vida de sabiduría y sacrificio. No será fácil. Luchará. Estallará en cólera. Intentará todas las manipulaciones que ha aprendido. Pero Elena, mi amor, eres más fuerte de lo que crees. Siempre has sido el verdadero poder en nuestra familia. Es hora de que todos los demás también lo reconozcan.
todo mi amor ahora y siempre, Fernando. Doblé la carta con cuidado, apretándola contra mi corazón. Luego sequé mis lágrimas, me retoqué el lápiz labial y fui a decirle al señor Ruiz que estaba lista. Fernando tenía razón. Era hora de dejar de poner excusas. Hora de dejar de suavizar las cosas. Por el bien de Matías, tanto como por el mío propio, era hora de mantenerme firme. La sala de conferencias en las oficinas de Ruiz y Asociados estaba llena a su máxima capacidad. Matías y Camila se sentaron directamente frente a mí. Ambos impecablemente vestidos. Matías con un traje color carbón que hacía juego con su expresión tormentosa. Camila con un vestido color crema que probablemente costó más que el salario mensual de la mayoría de las personas. Carmen se sentó a mi lado, su presencia una muestra silenciosa de apoyo. Varios miembros de la familia extendida y ejecutivos de la empresa se alineaban a lo largo de las paredes, sus miradas curiosas se dirigían entre Matías y yo. Matías se inclinó sobre la mesa. «Parece satisfecha, mamá», dijo en voz baja, su voz en un tono que solo yo podía escuchar. «¿Tú y papá tramaron algo durante sus últimos días?» Sostuve su mirada firmemente. «Tu padre estaba en su sano juicio hasta el final», Matías entrecerró los ojos. «Ya veremos». El señor Ruiz entró en la sala acompañado de dos asociados que llevaban montones de documentos. Asintió solemnemente al grupo reunido. «Gracias a todos por venir. Estamos aquí para la lectura formal del Último Testamento y Últimas Voluntades de Franklin Harrington. Antes de comenzar, quiero aclarar que el señor Harrington revisó su testamento hace 7 meses con múltiples testigos presentes, incluido su médico, quien dio fe de su competencia mental». Matías se movió en su silla, el primer destello de incertidumbre cruzando su rostro. El señor Ruiz se ajustó las gafas y comenzó a leer el preámbulo legal formal. Apenas escuché las palabras, concentrándome en el rostro de mi hijo. A pesar de todo lo que había aprendido, a pesar de su crueldad y malas elecciones, mi corazón se encogía por lo que se avecinaba. Ninguna madre quiere ver sufrir a su hijo, incluso cuando ese sufrimiento es necesario. «Ahora a la disposición de los activos», dijo el señor Ruiz, su voz cortando mis pensamientos. Franklin Harrington estableció el fideicomiso familiar Harrington, en el cual se han colocado todos los activos de la empresa, propiedades e inversiones. Matías asintió impacientemente. Esto era lo que había esperado. La fiduciaria de este fideicomiso, con plena autoridad sobre todas las decisiones comerciales, distribuciones y administración, es Mabel Eleanor Harrington. Un murmullo de asombro recorrió la sala. El rostro de Matías se descoloró. «Eso es imposible», dijo, su voz peligrosamente baja. «Debe haber algún error». «No hay error», dijo el señor Ruiz con firmeza. «La señora Harrington tiene autoridad exclusiva como fiduciaria». Camila tomó el brazo de Matías. «¿Qué pasa con Matías? Él es el único hijo, el heredero». «Wesley James Harrington», continuó el señor Ruiz, «mantendrá su posición como vicepresidente de operaciones, reportando directamente a la junta directiva, que será presidida por la señora Harrington». El rostro de Matías había pasado del asombro a la furia. «Esto es ridículo. Mi madre no sabe nada de cómo dirigir una empresa. Papá construyó ese negocio. Yo trabajé junto a él durante 20 años, ¿y ahora me dices que ella está a cargo?». «La decisión de su padre fue muy clara», dijo el señor Ruiz con calma. «Mi padre se estaba muriendo», espetó Matías. No estaba pensando con claridad. Mamá obviamente lo manipuló cuando era vulnerable. Me encogí ante la acusación, pero mantuve la compostura. «Matías, por favor, no». Él golpeó la mano sobre la mesa. «No dejaré que me robes lo que es mío por derecho. Impugnaré esto. Lucharé con todo lo que tengo». El señor Ruiz se aclaró la garganta. «Antes de tomar esa decisión, señor Harrington, debe conocer la cláusula de impugnación». «¿La qué?», exigió Matías. «Si algún beneficiario impugna este testamento o intenta interferir con la administración del fideicomiso, pierde todos los beneficios de manera completa e irrevocable.
Matías se rió con incredulidad. Estás bromeando. El señor Ruiz le pasó en silencio el documento relevante. Observé cómo Matías lo escaneaba, su expresión cambiando de la incredulidad al horror. Esto es una locura, susurró. Me está desheredando si me opongo a esto. ¿A esta farsa? No desheredando, corrigió el señor Ruiz. El fideicomiso provee para su empleo continuo y una generosa distribución anual, siempre que cumpla con sus obligaciones profesionales satisfactoriamente. Pero si impugna el testamento, pierde todo, incluyendo su posición en la empresa. Matías se volvió hacia mí, sus ojos encendidos. Tú hiciste esto. Tú lo pusiste en mi contra. Sacudí la cabeza con tristeza. No, Matías. Tus acciones hicieron eso. La confusión apareció en su rostro. Tu padre sabía sobre la malversación, dije en voz baja. Sabía sobre el fallido proyecto inmobiliario, los 2 millones en deuda, todo. Matías palideció aún más, su mirada recorriendo la sala. Algunos de los ejecutivos se movieron incómodos, claramente escuchando esta información por primera vez. Eso es una mentira, siseó. Tomás Herrera le proporcionó la documentación, continué, mi voz firme a pesar de mi corazón roto. Tu padre te protegió de los cargos criminales, pero no pudo ignorar lo que eso revelaba sobre tu carácter. Camila miraba a Matías con creciente alarma. ¿De qué está hablando? ¿Qué malversación? Matías la ignoró, concentrando su rabia en mí. No tenías derecho a discutir mis asuntos personales delante de todos. Estas son las personas cuyos trabajos pusiste en riesgo, respondí. La empresa que ha estado manteniendo tu estilo de vida podría haber enfrentado serias repercusiones por tus acciones. Suficiente. Matías se puso de pie bruscamente. No me sentaré aquí a recibir sermones de una mujer que nunca ha trabajado un día en su vida. Papá construyó esa empresa. Yo la ayudé a crecer. No tienes derecho a nada de eso. El señor Ruiz interrumpió. Hay más en el testamento que necesita escuchar, señor Harrington. Matías agitó la mano con desdén. No me importa. Esto irá a los tribunales. Mamá puede disfrutar de su pequeño viaje de poder por ahora, pero no durará. Mientras se giraba para irse, las siguientes palabras del señor Ruiz lo detuvieron en seco. Además de los activos de la empresa, Franklin Harrington tenía inversiones personales valoradas en aproximadamente 11 millones. Matías se congeló, volviéndose lentamente hacia la mesa. ¿Qué dijiste? 11 millones en inversiones personales, separadas de la empresa, repitió el señor Ruiz, acumuladas en los últimos 30 años. Matías se hundió de nuevo en su silla, su expresión indescifrable. Y supongo que eso también va a este fideicomiso. No, dijo el señor Ruiz simplemente. Esa cantidad se lega directamente a la señora Harrington sin restricciones ni condiciones. La sala quedó en completo silencio. Matías me miró como si me viera por primera vez. 11 millones, dijo secamente. Papá te dejó 11 millones directamente. Asentí, manteniendo la compostura, incluso mientras mi corazón se aceleraba. ¿Lo hizo? Matías rió, un sonido áspero y feo. Todos estos años, interpretaste a la humilde ama de casa, la esposa que sacrificó todo por la carrera de papá. Y todo el tiempo, solo estabas esperando para tomar el control. Eso no es cierto, dije en voz baja. Nunca quise esto, Matías. Solo quería que nuestra familia estuviera unida. ¿Nuestra familia?, escupió. Ya no hay familia. Tú te encargaste de eso. Camila, que había estado inusualmente callada, de repente habló. Matías, no seas precipitado. Necesitamos pensar en esto. Él se volvió hacia ella. ¿Pensar en qué? ¿En cómo mi madre ha robado mi derecho de nacimiento? Piensa en nuestras opciones, dijo ella tensamente, sus ojos desviándose hacia la multitud que los observaba. Este no es el lugar para esta discusión. Matías la ignoró, concentrando su rabia en mí.
Lucharé contra esto. No me importa lo que diga esa cláusula de impugnación. Ningún tribunal mantendrá este robo. El señor Ruiz se aclaró la garganta. El fideicomiso también incluye provisiones para la educación y seguridad futura de Sofía y Pablo. Esos fondos no pueden ser accedidos por nadie más que ellos, independientemente de cualquier impugnación del testamento. El rostro de Matías se contorsionó de furia. Así que, ahora estás sobornando a mis hijos, intentando ponerlos en mi contra también. No, dije con firmeza. Tu padre y yo queríamos asegurar su futuro sin importar qué. Su futuro es mi responsabilidad, no la tuya, espetó Matías. ¿Crees que puedes comprar su lealtad con fondos fiduciarios? Sostuve su mirada firmemente. Esto no se trata de lealtad, Matías. Se trata de seguridad. Se trata de asegurar que tus hijos no sufran por las dificultades financieras que puedas enfrentar. La implicación quedó en el aire entre nosotros. Matías sabía que yo sabía exactamente cuán precarias eran sus finanzas, cuán cerca estaba de perderlo todo. Esta reunión ha terminado, dijo finalmente, poniéndose de pie de nuevo. Vamos, Camila. Nos vamos. Mientras salían furiosos, la sala estalló en murmullos. Me senté perfectamente inmóvil, la carta de Fernando un peso tranquilizador en mi bolsillo. La parte más difícil había terminado. Ahora venía la secuela. 3 meses pasaron lentamente. La conmoción inicial de la lectura del testamento se había extendido por nuestra familia y la empresa como una piedra arrojada a un estanque, creando olas que seguían expandiéndose hacia afuera. Matías había consultado a 5 abogados diferentes, todos los cuales le dijeron lo mismo: el testamento era inquebrantable. Fernando había sido metódico al documentar su competencia mental, sus razones para el acuerdo inusual y las irregularidades financieras de Matías. Cualquier impugnación no solo fracasaría, sino que activaría la cláusula de pérdida, dejando a Matías sin nada. Pasé esos meses aprendiendo sobre la empresa que ahora supervisaba. Tomás Herrera se convirtió en mi consejero más cercano, explicándome pacientemente el negocio que Fernando y yo habíamos construido juntos, pero que yo siempre había visto desde la barrera. Para mi sorpresa, gran parte de ello me resultó natural. Años de escuchar las conversaciones de Fernando en la mesa, revisar contratos hasta altas horas de la noche y ofrecer sugerencias tranquilas me habían dado una base que no me había dado cuenta de que poseía. Los empleados de la empresa se adaptaron a mi liderazgo con diversos grados de aceptación. Algunos eran abiertamente escépticos, otros cautelosamente apoyaban. No hice cambios dramáticos, concentrándome en una gestión constante y reflexiva, exactamente lo que Fernando hubiera querido. Matías había estado notablemente ausente tanto de la oficina como de las reuniones familiares. Según Carmen, que de alguna manera siempre lo sabía todo, él y Camila estaban reevaluando sus opciones, lo que sospechaba significaba que estaban tratando desesperadamente de encontrar la manera de manejar su aplastante deuda sin la ganancia inesperada con la que habían estado contando. No había visto a mis nietos desde aquel día en su cocina, y el silencio de ellos era la parte más dolorosa de todo este calvario. Una fresca mañana de otoño, estaba revisando los informes trimestrales en la antigua oficina de Fernando, ahora mi oficina, cuando sonó el timbre. No esperaba visitas. Al abrir la puerta principal, encontré a Matías parado en el porche, solo. Se veía diferente, más delgado, con ojeras y una humildad en su postura que nunca antes había visto. Matías, dije, la sorpresa ahogando mi voz. No te esperaba. ¿Puedo pasar?, preguntó, su tono careciendo de su habitual confianza. Me hice a un lado, haciéndolo pasar a la sala de estar. Se sentó rígidamente en el borde del sofá, declinando mi oferta de café. ¿Cómo estás?, pregunté cuando el silencio se prolongó demasiado. Él rió huecamente. ¿Cómo crees? Mi vida se está desmoronando. Esperé, sintiendo que no había venido solo para decirme eso. Perdimos la casa, dijo finalmente. El banco ejecutó la hipoteca la semana pasada. Aunque había estado esperando esta noticia, escucharla todavía me dolía. Lo siento, Matías. ¿Lo sientes?, preguntó, pero sin el veneno que había esperado.
Es lo que papá quería, ¿no? Que yo lo perdiera todo. Sacudí la cabeza. Tu padre quería que entendieras el valor de lo que tenías. Quería que te convirtieras en el hombre que sabía que podías ser. Matías se quedó mirando sus manos. Nos estamos quedando con la hermana de Camila por ahora. Es humillante, por decirlo menos. ¿Los niños?, pregunté, tratando de mantener la ansiedad fuera de mi voz. Están confundidos, enojados. No entienden por qué tuvimos que dejar nuestra casa, por qué tuvieron que cambiar de escuela. La culpa me retorció el estómago. Matías, nunca quise que sufrieran. Lo sé, dijo en voz baja, sorprendiéndome. Camila me contó sobre tu visita, sobre lo que los niños dijeron que les dijiste. Me tensé, insegura de a dónde iba esto. No me destrozaste, continuó. Podrías haberlo hecho, pero no lo hiciste. Incluso después de todo lo que dije sobre ti. Me incliné sobre la mesa de café, colocando mi mano tentativamente sobre la suya. Eres mi hijo. Pase lo que pase, eso no cambia. Los ojos de Matías se llenaron de lágrimas, algo que no había visto desde que era un niño. He hecho un desastre con todo, mamá. La empresa, mi matrimonio, mis hijos, mi seguridad. No es demasiado tarde para arreglar las cosas, dije suavemente. Él levantó la vista bruscamente. ¿Es por eso que crees que estoy aquí? ¿Para rogar por dinero? No, dije honestamente. Creo que estás aquí porque eres mi hijo y estás sufriendo. Matías pareció desinflarse, el último de su ira defensiva disipándose. Camila se fue, dijo abruptamente. Está solicitando el divorcio. Dice que no se apuntó a la ruina financiera. A pesar de todo lo que Camila había hecho, sentí una punzada de simpatía por Matías. Siento escuchar eso. ¿Lo sientes?, preguntó de nuevo, y esta vez había una curiosidad genuina en su voz, después de cómo te trató, cómo envenenó a los niños contra ti. Siento tu dolor, aclaré, y por lo que esto significa para Sofía y Pablo. Matías asintió lentamente. Están preguntando por ti, sabes, especialmente desde que Camila se fue. Quieren saber si las cosas que ella les dijo eran ciertas. La esperanza aleteó en mi pecho. ¿Y qué les dijiste? La verdad, dijo simplemente. Que su abuela es una buena persona que los quiere mucho. Que yo he sido injusto contigo. Las lágrimas me picaron en los ojos. Me gustaría verlos si es posible. Esa es parte de la razón por la que estoy aquí, admitió Matías. Necesitan estabilidad ahora mismo. Gente en la que puedan confiar. La petición tácita flotó entre nosotros. Siempre son bienvenidos aquí, le aseguré. Y tú también, Matías. Él asintió, con la mirada baja. No sé qué pasará ahora, mamá. He perdido casi todo. Mi matrimonio, mi hogar, probablemente mi trabajo también. Una vez que la Junta se dé cuenta de lo mal que he gestionado mi departamento. Consideré mis siguientes palabras cuidadosamente. Tu padre dejó la empresa bajo mi control porque confiaba en mi juicio. Si yo juzgo que mereces otra oportunidad, una real, ¿estarías dispuesto a ganártela? ¿A ganártela de verdad esta vez? Matías levantó la vista, un destello de su antigua actitud defensiva cruzando su rostro. ¿Qué significa eso? Significa empezar de nuevo, dije con firmeza. Un puesto más bajo, un salario reducido, una supervisión regular de tu trabajo. Significa demostrar tu valía no como el hijo de Fernando Harrington, sino como un empleado que aporta valor a la empresa. Permaneció en silencio durante un largo momento. ¿Y si me niego? Entonces es tu elección, dije simplemente. El fideicomiso provee para Sofía y Pablo de todos modos. No te morirás de hambre, pero tampoco tendrás la vida a la que te has acostumbrado. Matías se puso de pie y caminó hacia la ventana, contemplando el jardín donde había jugado de niño. Papá realmente lo pensó bien, ¿verdad? Sí, confirmé. Te amaba, Matías,
lo suficiente como para finalmente darte lo que realmente necesitabas, no solo lo que querías. Matías se volvió hacia mí, su expresión más vulnerable de lo que la había visto desde que era niño. ¿Y tú, mamá? Después de todo lo que he dicho y hecho, ¿cómo puedes seguir dispuesta a ayudarme? Me levanté y me uní a él junto a la ventana. Porque soy tu madre, y porque creo que la gente puede cambiar cuando tiene que hacerlo. Incluso alguien tan egoísta como yo, preguntó, su voz apenas un susurro. Especialmente tú, dije, tocando su mejilla suavemente. Porque debajo de todo, sigues siendo el niño que lloró cuando murió su pez dorado, que dio su mesada a un hombre sin hogar cuando tenía 10 años, que sostuvo a su hija recién nacida como si fuera de cristal. Las lágrimas se deslizaron por el rostro de Matías. No merezco otra oportunidad. Quizás no, estuve de acuerdo. Pero la estás obteniendo de todos modos. Lo que hagas con ella depende de ti. 2 semanas después, Matías se mudó a la casa de huéspedes con Sofía y Pablo. Comenzó a trabajar en el departamento de compras, un descenso significativo de su vicepresidencia, pero una posición donde podía aprender el negocio desde cero, como debería haber hecho hace décadas. La transición no fue fácil. Hubo días en que la antigua arrogancia de Matías resurgía, cuando se molestaba al recibir órdenes de personas que una vez habían sido sus subordinados. Pero lentamente, gradualmente, comenzó a cambiar. La verdadera alegría vino de tener a mis nietos cerca. Sofía y Pablo pasaban las tardes conmigo después de la escuela, liberándose gradualmente de la falsa narrativa que Camila había creado. Horneamos galletas, plantamos flores en el jardín y hablamos de verdad, sobre sus vidas, sus sentimientos, sus miedos, sobre el futuro. Abuela, preguntó Sofía una noche mientras preparábamos la cena juntas. ¿Están bien tú y papá ahora? Miré por la ventana hacia donde Matías estaba ayudando a Pablo con su proyecto de ciencias, su rostro concentrado y paciente de una manera que rara vez había visto antes. Creo que vamos a estar bien, le dije. Y por primera vez en décadas, realmente lo creí. Fernando había tenido razón todo el tiempo. A veces el amor significa establecer límites difíciles, incluso cuando te rompe el corazón hacerlo. Matías finalmente estaba creciendo hasta convertirse en el hombre que podía ser. Responsable, reflexivo, ganándose su lugar en el mundo en lugar de esperar que se lo entregaran. Conclusión, un nuevo comienzo y un legado duradero. Estimación, 850 palabras. En cuanto a mí, a mis 72 años, había descubierto una fuerza que siempre había poseído pero rara vez había usado. La empresa prosperaba bajo mi liderazgo. Mi familia se estaba curando y finalmente había encontrado mi voz después de décadas de silencio. El último regalo de Fernando no había sido el dinero o la empresa. Había sido la oportunidad para que todos nos convirtiéramos en quienes realmente podíamos ser. Una vez liberados de los patrones que nos habían retenido durante tanto tiempo, en el silencio de su plan final, llegó nuestra redención. La de Matías, la mía, e incluso la de Fernando. Un legado familiar que valía mucho más que 11 millones de dólares. Ahora, tengo curiosidad por ti que escuchas mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Alguna vez has pasado por algo similar? Comenta abajo. Y mientras tanto, te dejo en la pantalla final otras 2 historias que son las favoritas del canal y que definitivamente te sorprenderán. Gracias por ver hasta aquí.